vamos a introducir una serie y hay una frase interesante, no sé si está en la presentación. Hay una frase que dijo, voy a pronunciarlo como se lee porque no sé cómo se pronuncia realmente. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Él dijo, en este mundo hay más ídolos que realidades. Esta frase fue expresada por esta persona y él se oponía al cristianismo. Y este hombre, sin ser un cristiano, reconocía una verdad que la misma Escritura enseña y que hemos visto en libros como Jeremías, por ejemplo, donde Dios insiste en mostrarle al pueblo su idolatría y les dice que esta es la causa del juicio que Dios ejecuta sobre su pueblo constantemente. Desde Génesis hasta siempre, Dios está mostrándole al pueblo que la causa de que Él arremeta contra ellos es su idolatría. Así que el asunto de la idolatría es algo que nosotros tenemos que conocer. Porque los cristianos evangélicos, los protestantes, hemos creído muchos que no tenemos problema con la idolatría porque en nuestras iglesias no hay imágenes, no hay estatuas, no se le hacen oraciones a los santos o a las vírgenes. Pero la idolatría es un asunto que sobrepasa estas cosas y que opera dentro de nuestro corazón. Por eso a partir de hoy vamos a iniciar una serie, esta nueva serie en la escuela dominical que se llama Idolatría. Y a través de esta serie deseamos que nuestros corazones sean informados por la palabra y que por el poder de la palabra podamos evaluarnos a nosotros mismos, identificar los ídolos que están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón y que vayamos al Evangelio una y otra vez para poner nuestra mirada en el único que es digno de nuestra adoración, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con esta serie, pero en el servicio en general. Amado Rey, Señor, te damos gracias porque nos tienes aquí. Señor, probablemente nosotros pensamos que estamos aquí porque tomamos transporte a tiempo, porque teníamos para el transporte, porque alguien nos trajo, porque alguien nos insistió, porque no teníamos nada que hacer o porque alguien me obligó. Pero la realidad es que ninguna de esas causas es la causa de la que estemos aquí. Esas son causas secundarias. La causa principal por la que estamos aquí es porque tú nos has querido traer aquí. Porque si tú no hubieras querido, Señor, cualquiera de estas cosas que ahora mencionamos y que hicieron que viniéramos no hubieran pasado si tú no hubieras querido. Así que te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nuestros corazones, de los muchos de los que estamos aquí, lidiaron con el hecho siquiera de dejar de venir, aquí estamos. Perdónanos, Señor, como vamos a ver en esta escuela, perdónanos, Señor, porque muchas cosas por mucho tiempo han ocupado tu lugar en nuestras vidas. Y es nuestra oración hoy, Padre, que tú nos perdones, que tú tengas de nosotros misericordia. Y te rogamos, Señor, que te sientes en el trono de nuestro corazón, que gobiernes nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros deseos, Señor. Nosotros queremos que tú seas el Rey, que no haya otra cosa, Señor, que ocupe ese lugar. Y sabemos que eso solo lo podemos hacer si tú estás allí, si tú nos ayudas, Señor. Bendice, Señor, este tiempo que tendremos, esta serie que iniciamos hoy, que sea para la edificación de tu pueblo, Señor, pero también para que los que aún no son parte de tu pueblo, Señor, tú los puedas convencer de su pecado y puedan ir a ti en arrepentimiento, Señor, y tú le puedas salvar. Yo ruego este día, Señor, que lo que compartamos en la escuela y en el sermón, en los cantos, todo lo que hagamos hoy, sirva a esos propósitos, a que los tuyos sean edificados y a los que son tuyos, Señor, pero que aún están lejos, tú los acerques, tú les salves, transformes su corazón y rindan su vida a ti. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De acuerdo con cifras del año pasado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer semestre del año pasado, el 2023,
la tasa de suicidios aumentó un 15%, casi un 16%. En ese corto tiempo, de enero a julio, los casos pasaron de 1.500 aproximadamente a 1.800 en el año siguiente. Los intentos de suicidio, estos fueron los consumados. Los intentos de suicidio atendidos, según las cifras del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, sumaron 30.000 casos aproximadamente. El viceprocurador de la Nación, en referencia a esta información, él dijo: evidenciamos, por ejemplo, la importancia de las redes de apoyo y se hicieron visibles trastornos como la ansiedad y la depresión, que por temor al estigma social han llevado a muchas personas a sufrir en silencio y ocultar sus desafíos emocionales hasta que alcanzan un punto crítico donde la recuperación se vuelve aún más difícil. El informe de medicina legal indica que los diagnósticos más comunes de estos intentos de suicidio son trastorno de ansiedad y depresión, ansiedad no especificada, ansiedad generalizada, episodio depresivo moderado, perturbación de la actividad de la atención, trastornos de adaptación y esquizofrenia paranoide. Y dicen que estas cosas no eran tan evidentes como ahora, o sea que se han venido incrementando estos trastornos. Un informe del Departamento de Planeación Nacional del 2023 dijo que lo que causa estas depresiones, ansiedad y estos asuntos que finalmente hacen que una persona considere el suicidio, tienen que ver, lo más común es conflictos de pareja o expareja, problemas económicos, problemas escolares, maltrato físico, psicológico o sexual, la insatisfacción con la imagen corporal, embarazos no deseados, aislamiento social, son los principales desencadenantes de un intento de suicidio. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar por la mente y el corazón de una persona para llegar a considerar el suicidio como una opción? Ahora, ¿qué tiene que ocurrir en el corazón de esa persona, no solo para considerar el suicidio, sino para llevarlo a cabo? No sé si tú has estado ahí. ¿Has estado considerando esto o lo has intentado? Yo no sé. Pero seguramente debe haber un sentido de desesperación tan profundo que lleve a alguien a considerar que esa es su única salida. Porque existe una diferencia entre la tristeza y la desesperación. La tristeza es un dolor para el que existen maneras de aliviarlo. Algunos comen chocolate, por ejemplo. La tristeza es el fruto de la pérdida de algo bueno que tienes, pero, por ejemplo, si tú pierdes un trabajo, pues tienes a tu familia. Y tu familia quizás sirva de ánimo para ti y te aliente, ¿verdad? Entonces, la tristeza es, perdiste algo, eso te trajo tristeza, pero tienes algo más que es también importante para ti y eso te ayuda a superar ese evento negativo de tu vida. Pero la desesperación es inconsolable. Cuando alguien está en una desesperación tan profunda es porque lo que ha perdido es algo esencial. Cuando usted pierde algo que es esencial, lo que le da sentido a la vida o lo que trae a su vida esperanza, entonces ya no hay a dónde ir, ya no hay a dónde buscar consuelo, porque eso que perdiste era algo esencial, fundamental y quebranta tu espíritu. ¿Cuál es la causa de esta extraña tristeza y melancolía que se termina convirtiendo en desesperación? Un autor lo expresó de esta manera. La causa de esta desesperación es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de tu existencia. Y esa es la definición de idolatría. Tomamos algo que es incompleto para encontrar en eso plenitud. Y normalmente, a menos de que eso en donde tú pongas tu esperanza sea el Señor, normalmente te va a fallar todo aquello que no sea el Señor, donde tú pongas toda tu esperanza y toda tu búsqueda de satisfacción. Para el mundo contemporáneo, el término idolatría trae a la mente quizás un pueblo primitivo, que la gente adoraba estatuas. Y en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de eso. En el libro de los Hechos,
nosotros encontramos, y en las cartas del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, podemos tener rastros de que en esa cultura de entonces había, y en esas culturas, perdón, había, cada ciudad tenía un ídolo. Por ejemplo, cuando Pablo va a Éfeso, perdón, los efesios adoraban a Diana, por ejemplo. Pero él llegó a Atenas, y eso está en Hechos 17:16. Voy a leerlo, dice: mientras Pablo los esperaba, él estaba esperando a Silas y a Timoteo porque se iban a encontrar en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Había un lugar dedicado a Atenas, en la ciudad de Atenas, Atenea, perdón, es la diosa, y ese destacaba, era como una diosa importante en aquella época. Pero en todos los espacios públicos de esa ciudad había representaciones de diferentes dioses, de diferentes deidades. Estaba Afrodita, no sé si la han escuchado, la diosa de la belleza. Estaba Ares, que era el dios de la guerra, no el Ares ese que tú usabas antes. Estaba Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la riqueza. Hefesto, el dios de la artesanía. Entonces había representaciones de dioses para cada cosa, para cada cosa. La sociedad en la que vivimos hoy, en su esencia, no es distinta de las sociedades más antiguas, como por ejemplo donde vivió Pablo. Cada cultura está dominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus tótems, sus rituales. Cada una tiene sus santuarios, llámese grandes oficinas, grandes complejos empresariales, llámese gimnasios y spas, clínicas estéticas, estudios, grandes universidades o estadios, grandes lugares para el deporte. En estos lugares se presentan sacrificios, así como en aquel entonces, para obtener bendiciones de la buena vida y evitar las desgracias. Así como funcionaban los ídolos en la antigüedad y los templos y santuarios en la antigüedad, funcionan hoy. No hemos cambiado mucho. ¿O no es verdad que la belleza, el poder, el dinero, el sexo, el éxito, ahora tienen una importancia tan grande en nuestras vidas, a nivel individual, pero también como sociedad? Estas cosas se han convertido en dioses, ídolos, ante los que muchos de nosotros que estamos sentados aquí y también nuestra sociedad se inclina y adora. Es posible que no nos arrodillemos ante la estatua de Afrodita, es posible. Pero hoy en día muchas jóvenes caen en depresión y trastornos alimentarios porque tienen una preocupación exagerada por su imagen física. Seguramente no le encendemos incienso a Artemisa, otra diosa de la antigüedad, pero cuando el dinero y la carrera profesional para nosotros es lo más importante, que somos capaces de sacrificar a nuestros hijos y nuestras familias para alcanzar un mejor nivel de vida, un mejor salario, comprar una casa más grande, tener prestigio, nosotros estamos haciendo los mismos sacrificios que ellos hacían, que amaban a sus hijos. En la antigüedad los ídolos eran difíciles de complacer. Se requerían sacrificios, se requería sangre, costaba mucho satisfacerlos. Y eso no ha cambiado. Hoy en día es igual. Si usted analiza con cuidado, puede ver en su vida algunos momentos donde se ha dejado llevar y ha actuado de una manera absurda. Piense. Eso pudo haber pasado esta misma semana. Y pudo haber actuado así en relación con el dinero, con algún placer, con su apariencia, con su reputación, hasta que en algún momento pasa algo catastrófico o pasa algo muy significativo que te lleva a preguntar, oye, ¿yo qué estaba pensando? ¿Qué estaba en mi cabeza cuando yo hice esto por conseguir aquello? ¿Cómo es posible que haya estado tan ciego y no estuviera viendo lo que estaba pasando? Como si se despertara de un sueño, de un trance, como si estuviera así bajo la sustancia de alguna, de loratadina, por ejemplo, que lo pone a uno ahí todo lelo, y tú te despiertas y tú dices, pero ven acá, yo, ¿en qué momento actué de una manera tan irresponsable, tan desconsiderada, tan pecaminosa? ¿Por qué actuamos tan irracionalmente? ¿Por qué perdemos de vista
por completo en algunos casos lo que es correcto hacer? La respuesta a esta pregunta está en la Biblia, está escrito en Jeremías, ya lo estuvimos viendo aquí, porque nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia, y sin remedio, y sin remedio. Hay una frase muy conocida de Calvino, que la voy a citar acá, pero cogí un pedacito más amplio de donde está contenida su frase, que él dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Dice, la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena de orgullo y audacia, se atreve a imaginar un Dios según su propia capacidad, a medida que avanza lentamente, ciertamente abrumado por la ignorancia más burda, concibe una irrealidad y una apariencia vacía como Dios. Nuestro corazón es engañoso. Y como lo citó Calvino en algún momento, le va dando forma de Dios a algo que no es Dios. Ese es el engaño de nuestro corazón. Cuando la mayoría de las personas piensan en ídolos, tienen en mente una estatua o un artista famoso, ¿verdad? O un deportista brillante. Sin embargo, aunque la adoración tradicional de ídolos sigue existiendo en muchas culturas todavía, en muchas religiones, la adoración a los ídolos en la mayoría de nosotros no se expresa de esa manera, sino que está en nuestro corazón, que se rinde a cualquier otra cosa que no es Dios. Quiero que vayan conmigo a Ezequiel 14. Ezequiel 14 del 1 al 3. Están demorando mucho para encontrar Ezequiel. Hay que leer más Biblia, hermano. Está después de Jeremías. Del 1 al 3. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor, a Ezequiel. Hijo de hombre, mire lo que dice. Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Si nosotros hubiéramos sido estos hombres que llegaron delante de Ezequiel a consultar al Señor y el Señor le hubiera dicho, estos hombres han erigido ídolos en su corazón, ante los cuales se rinden y terminan haciendo lo malo, y Ezequiel nos hubiera dicho eso, nosotros hubiéramos dicho, ídolos. ¿Cuáles ídolos? ¿Tú ves alguna estatua por ahí? No hay ídolos. Pero mira lo que el Señor les apunta a ellos, que ellos habían levantado esos ídolos en su corazón. Por la Biblia nosotros sabemos que el corazón humano toma las cosas buenas como tu trabajo, el amor, la familia, los bienes materiales que son buenos y las convierte en cosas esenciales, sin las cuales no puedes vivir. Nuestros corazones hacen de estas cosas dioses, levantan dioses, como el Señor le señaló en Ezequiel al pueblo. Se vuelven el centro de nuestra vida. Pensamos que porque las alcanzamos o las tenemos, pueden ofrecernos sentido de valor, seguridad, tranquilidad y plenitud. Seguramente, yo no sé si aquí alguno ha visto El Señor de los Anillos, o por lo menos ha escuchado la referencia, ¿no? Es un libro, le hicieron películas, varias. En El Señor de los Anillos, la trama se trata de la historia de un anillo, el anillo de poder del señor oscuro Saurón, que el que lo intenta usar lo corrompe. El que intenta usar el anillo lo corrompe, así tenga buenas intenciones cuando está buscando el anillo. Los personajes buenos del libro quieren liberar a los esclavos, los que son esclavos por el anillo, defender las tierras, aplicar un castigo justo a los malos, y todas estas cosas son buenas, pero el anillo les induce a hacer lo que sea sin medir las consecuencias para alcanzar esos propósitos. Convierte aquello que es bueno en algo que se vuelve lo más importante para ellos, al punto que olvidan si están haciendo lo correcto o no. El portador del anillo está cada vez más esclavizado a él
y su adicción aumenta, ya no puede vivir sin el anillo. Así funcionan los ídolos, porque un ídolo es algo sin lo cual nosotros podemos vivir. Debemos tenerlo y por consiguiente nos impulsa a quebrantar normas y principios que normalmente respetamos. Nos lleva a perjudicar a otros, incluso a nosotros mismos, con tal de conseguirlo. Los ídolos son acciones espirituales que conducen a hacer lo malo delante del Señor. Nuevamente Ezequiel, el Señor les dice, han erigido sus ídolos en su corazón, dice, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Un ídolo se vuelve algo esencial, algo sin lo cual no puedes vivir, de tal modo que estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo, inclusive violar tus propios principios, violar la ley de Dios. Así que hay que tener en cuenta, como hablábamos al inicio, que un ídolo no necesariamente es algo malo, pero que un ídolo podría ser cualquier cosa, cualquier cosa. Cuando Dios le da la ley a Israel, vámonos a Éxodo 20, por favor, vamos a leer Éxodo 20. Eso está después de Génesis, hermano. Éxodo 20. En este capítulo está lo que conocemos como los 10 mandamientos. Lo primero que dice el Señor cuando presenta los 10 mandamientos es lo siguiente, versículo 2, Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Pero trae una explicación. ¿Qué implica no tener otros dioses? El Señor dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. En medio de lo que Dios está diciéndole en la ley del antiguo pacto a este pueblo, es que cualquier cosa que está en los cielos o debajo de los cielos, ante cualquier cosa creada, nosotros podemos arrodillarnos y servirles. Y Dios le dice, no te hagas ídolo de nada de lo que esté en el cielo. Yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto. No tengas dioses delante de mí. Y Él explica que cualquier cosa puede ser un ídolo. Cualquier cosa de abajo en la tierra o arriba en el cielo. Un ángel, un santo, cualquier otra cosa. El cielo mismo. Jesús enseñó en el nuevo pacto, cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquier cosa entonces puede ser un ídolo y medita. Todo lo que te impide amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente es un ídolo. Conocemos casos de deportistas de alto rendimiento que debido a su deseo y la presión de ser los mejores en su disciplina, llegan a usar drogas, sustancias prohibidas, ¿no?, para mejorar su rendimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan a Lance Armstrong. Era el mejor ciclista de la historia. Y uno manejaba cicla y decía Armstrong, porque uno coge el mejor jugador y dice que en lo que esté haciendo, no, Jordan. Así es uno. Lance Armstrong, no sé, ustedes me disculpan, no es el inglés, es que estoy con el tema de la gripa. Era considerado el mejor ciclista de la historia, conquistó 7 veces el Tour de Francia, algo que nadie había logrado jamás. Pero siempre lo que era su competencia decía, tú estás raro. Ese tipo debe estar usando alguna sustancia, pero nunca lo descubrieron. Hasta que en el 2013 se admitió que había empleado sustancias prohibidas, testosterona, transfusiones de sangre. Esta persona obtuvo reconocimiento, dinero, quizás la posibilidad de disfrutar de muchas cosas, y esas cosas se convirtieron en el fundamento de su felicidad. A un punto que ya no le importaba si lo que estaba haciendo no era correcto. Y seguramente era un buen ciclista,
seguramente. Pero mantener lo que ya había logrado implicó para él inclusive violar aquello que dentro de su propio ámbito era incorrecto. Ser competitivo y ganar competencias, algo que es bueno y legítimo. Si alguien practica un deporte, oye, tienes que ser un buen deportista. Si quieres vivir de eso, tienes que esforzarte, eso es algo bueno. Pero para él, o para cualquiera que haya lidiado con esto, porque son muchos los casos, el que eso sea algo supremo es el problema. Esta meta se volvió para este deportista algo por lo cual valía la pena hacer lo que fuera. Historias como la de él nos muestran el error que cometen muchas personas cuando pensamos en la idolatría. ¿Cuál es el error que cometemos cuando pensamos en idolatría? Que el ídolo o aquello que idolatramos tiene que ser algo malo. Pero la verdad es que no. Entre más bueno sea el ídolo, menos te das cuenta de que es un ídolo. Esa es la trampa. Cuanto mejores sean aquellas cosas en las que estás poniendo tu confianza, cuanto más mejores sean, más bonitas se vean, más sanas se vean, cuando sea más probable para ti que puedan satisfacerte tus necesidades y anhelos más profundos, entonces ahí es donde está el problema. El ídolo es algo bueno que se convierte en algo esencial, no es algo malo necesariamente. Todo puede funcionar como un falso Dios, en especial las mejores cosas de esta vida. El asunto es que los dioses falsos, los ídolos, siempre decepcionan y nos terminan destruyendo. Miren lo que dice Isaías y también quiero que vayamos a Isaías 46. 46:5. Dice el pasaje. Está el Señor hablándole al pueblo. Dice, ¿a quién me asemejarán, me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en balanza, pagan un orfebre para que haga un dios de ello. Entonces él está hablando de un pueblo que sacaba su dinero, oro y plata, y le daban eso a un orfebre para que con eso construyera un dios. Y dice, se postran y lo adoran. Algo así dijo Jeremías en uno de los sermones que estuvimos hace poco. Más o menos es la misma situación. O sea, saco mi dinero, me construyen un dios y yo me adoro. El Señor les dice, ustedes se postran y adoran a eso que ustedes mandaron a hacer con su plata. Y dice, lo levantan en los hombros y lo llevan. Lo colocan en un lugar y allí está. No se mueve de su lugar. Obviamente es una estatua en este contexto, ¿no? Dice, aunque alguien clama a él, no responde. De su angustia no lo libra. Y ustedes han tenido momentos en su vida que aquello que era lo que consideraban más valioso en el momento de la angustia no era lo que traía consuelo a su corazón. Ni siquiera se volvió algo relevante. Un ídolo. Lo que dice el Señor aquí. No sirve de nada, ya eso le has metido tiempo, dinero, el corazón. Has sacrificado cosas por eso. Y al final, el día de tu angustia, el día donde tu alma está afligida, eso no es lo que trae a ti consuelo. Un ídolo. Entonces, ¿qué es un ídolo? En conclusión, es algo que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios, eso es un ídolo. Cualquier cosa que espere de esto, lo que solamente Dios puede darte, es un ídolo. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para tu vida que si lo pierdes, tu vida carece de sentido. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en tu corazón
que te lleva a que inviertas en el ídolo la mayor parte de tu pasión, de tu energía, tus emociones, tu dinero, sin pensarlo dos veces. Puede ser la familia, puede ser los hijos, puede ser tu trabajo, puede ser conseguir dinero, el éxito, el aplauso de los demás, tu reputación, tu posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, la aprobación de los que son como tú, de tus iguales, la competencia, tu seguridad y tu comodidad, la belleza, el intelecto, una gran causa política o social, la moralidad o la virtud, incluso el éxito en el ministerio cristiano. Todas estas cosas son buenas, el problema es volverlas esenciales. Un ídolo es cualquier cosa en la que que tú fijes la vista y digas en lo más íntimo de tu corazón, si consigo esto, mi vida tendrá sentido. Entonces sabré que tengo valor y me sentiré importante y me sentiré seguro. Existen muchas maneras de describir esto en la relación que tenemos con esto. Es decir, si alguna de esas cosas en la lista o varias, en eso tú pones tu confianza y entiendes que al tenerlo tienes valor y te sientes con seguridad y te sientes importante, realmente lo que estás haciendo es adorarle. Esto se ha vuelto ahora un Dios. Los paganos en la antigüedad sabían, ellos tenían prácticamente para cualquier cosa un Dios. Por eso vemos en la mitología dioses de la fertilidad, dioses de la lluvia, dioses del dinero, dioses de la guerra. Tenían divinidades para todas las cosas. Y por eso es que sabemos, por la historia de la humanidad, pero porque lo vivimos nosotros también, que cualquier cosa se puede convertir en un Dios que gobierne y sirva como el objeto de adoración en el corazón de un individuo o en la vida de todo un pueblo. Por ejemplo, la belleza física es algo bueno. Ser bonito es algo bueno, mantenerse bien, eso es bueno. Todos deberíamos mantenernos, administrar bien, comer bien, hacer deporte y todas estas cosas, ¿no? Cuidar nuestra salud, la cremita, la cosa, eso está bien. El problema es que si se vuelve un Dios y si se convierte en lo más importante de la vida, entonces el resultado final no es ser bonito, sino es adorar la belleza. O ser bonito, no, verse bien, sino adorar la belleza, adorarla, que eso se vuelva ahora esencial. Que el día que no te sientas bien contigo mismo en el espejo, se te cae el mundo. Entonces, por ejemplo, si la belleza se vuelve un valor fundamental en una sociedad, entonces tú vas a ver a la gente y toda una cultura angustiándose por su aspecto físico, invirtiendo cantidades de tiempo y dinero en esas cosas, utilizando eso para evaluar si vale la pena relacionarse con una persona. Lo mismo pasa con el dinero. En culturas donde la posición económica es lo más valorado, entonces eso determina qué estudias, con quién te relacionas, porque se vuelve un Dios. Existen ídolos personales, como el amor romántico y la familia, o el dinero, el poder, el éxito, acceder a ciertos círculos sociales, la dependencia emocional que otros tienen de ti, o la salud, la forma física, la belleza. Muchos aspiran a estas cosas porque les dan esperanza, sentido y plenitud, pero eso solo lo puede dar Dios. Existen ídolos también culturales, como el poderío militar, el progreso tecnológico, la prosperidad. O sea que pueden haber ídolos que están gobernando nuestro corazón individualmente, pero también ídolos que están gobernando una cultura, un pueblo, un grupo de personas. También puede haber ídolos intelectuales, que a menudo se llaman ideologías. El humanismo, la ideología de género, ideologías políticas. También hay ídolos, por ejemplo, que son valores absolutos. Un ejemplo, en el mundo empresarial se pierde el sentido del valor individual de la persona porque lo que más importa es que la empresa sea rentable. Eso es lo que se busca aquí, las ganancias. Pero en las artes es lo contrario. Entre más altruista sea
lo que se hace, entonces tiene más valor. Así que hay ídolos por todas partes. Si usted se descuida, al lado suyo se le parquea uno. Hay ídolos por todas partes. La Biblia usa 3 metáforas para describir cómo se relacionan las personas con los ídolos de su corazón. Aman a los ídolos como cuando el Señor le dice a su pueblo, en Jeremías, por ejemplo, ustedes han ido detrás de otros dioses y entonces han adulterado conmigo, que soy su esposo. Entonces la Biblia es una metáfora del amor, del matrimonio. Cuando adoramos otras cosas es como ser infiel a Dios, adulterar. Usa otra figura que es la confianza. La confianza en... otra figura que es... Se me perdió el apunte. Un momentico. La religión. Dios dice, por ejemplo, en Jeremías 2:28, vamos a leerlo. El Señor le pregunta al pueblo, ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti, que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad? Porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. Entonces el Señor compara a los ídolos como aquellos en los que nosotros buscamos que nos salven, cuando nuestro Salvador es el Señor. El Señor usa otra figura, y es la figura política, de tener un rey, de tener un señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, el Señor usa esta figura. Primer libro de Samuel 8, del 6 al 8. Cuando el pueblo pide un rey. Primer libro de Samuel 8:6. El Señor les dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor les dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así que los ídolos funcionan como aquello que amamos más que a Dios, como aquello que consideramos que puede salvarnos y no el Señor, o como aquello que gobierna nuestra vida que no es el Señor. Y podemos identificar a los ídolos haciéndonos preguntas como estas. Los ídolos tienden a capturar nuestra imaginación. Así que pregúntate o piensa, ¿cuáles son tus sueños más preciados? ¿Qué te gusta imaginar? ¿Cómo te ves en el futuro? Es posible que algo de eso sea un ídolo para ti. Pero también los ídolos los podemos identificar porque ellos ofrecen una sensación de control y podemos identificarlo si nos fijamos en las cosas que más tememos. Pregúntate, ¿qué es lo que más temes que te ocurra? ¿Qué haría de que en caso de perderlo tu vida no valiera la pena? Probablemente ese es un ídolo. Los ídolos se vuelven algo tan importante e innegociable y podemos identificarlo observando cuáles son nuestras emociones más profundas. Por ejemplo, pregúntense, ¿qué te pone furioso, incontrolablemente, ansioso o abatido cuando no lo tienes? O cuando no puedes hacerlo. ¿Qué te tortura con una culpabilidad de la cual no puedes librarte? Los ídolos nos controlan, dado que sentimos que si no lo tenemos, la vida carece de sentido. Todo lo que nos controla es nuestro Señor. El que busca poder está controlado por el poder. Quien busca aceptación está controlado, está dominado por las personas a las que intenta complacer.
estamos controlados por el ídolo o por el Dios de nuestra vida. Lo que muchas personas tildan de problemas psicológicos no son más que sencillas cuestiones de idolatría. El perfeccionismo, la adicción al trabajo, la indecisión crónica, la necesidad de controlar a otros o las cosas, son cosas que se dan cuando convertimos algo bueno en ídolos que entonces nos hacen caer de rodillas y queremos adorarles. Los ídolos dominan nuestras vidas y solo Dios debería dominar nuestras vidas. Así que como hemos visto, existe una enorme diferencia entre la tristeza y la desesperación, dado que la última está asociada a la idolatría. Aunque pensemos que vivimos en un mundo que está alejado de las cosas espirituales y de dioses y demás, la realidad es que nuestro mundo adora sus propios dioses, ídolos que hacen que nuestros corazones encuentren confianza en lo que ellos ofrecen. Pudiéramos pensar que la solución para librarnos de la idolatría, para salir de la desesperación que nos produce, es identificar los ídolos de nuestro corazón, los ídolos de la cultura y decidir contundentemente, no me voy a arrodillar, no voy a adorar estos ídolos. Pero la verdad es que eso no va a pasar. Porque yo sé que tú, así como yo, hemos intentado eso con ídolos que el Señor nos ha mostrado y ahí están todavía gobernando. La única manera de librarnos de la influencia destructiva de los dioses falsos es volvernos al único Dios verdadero. El Dios vivo que se reveló grandiosa y espectacular y magníficamente en Jesús. Es el único Señor que cuando cautiva nuestro corazón puede llenarte verdaderamente y si le fallas, puede perdonarte genuinamente. En el pasaje de Isaías que leíamos, donde el Señor les dice, ustedes construyen el ídolo y lo cargan de aquí para allá. Unos versos antes, miren lo que el Señor les dice, Isaías 46:3. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre. El Señor les está diciendo, ustedes construyen el ídolo y tienen que cargarlo. Yo los he llevado a ustedes desde el vientre, yo los he cargado a ustedes. Él les dice, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez, yo seré el mismo y hasta sus años avanzados. Yo los sostendré, yo los he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Amén. Hermanos, mi intención con esta introducción es mostrarte que hay ídolos por todas partes. Porque todo puede ser un ídolo. Y es seguro que en tu corazón te estés arrodillando y adorando a más de uno. Estoy seguro. Y si usted sale de aquí consciente de esa realidad, se ha cumplido el objetivo de esta escuela. Pero gracias damos a Dios por Cristo y por el Evangelio, que hoy escucharemos nuevamente, como cada domingo. Y solo al contemplar la obra de Dios en Cristo por el Evangelio, nosotros podemos volver al Señor. Pero también damos gracias a Dios por la iglesia. Porque si hay algo que está gobernando tu corazón y no es Dios, tienes a la iglesia, tienes al Señor. Yo pensaba mucho, ahorita en esta parte, de que todos aquí probablemente conocimos algunos celulares, los flechas que llamaban, ¿no? Un 1100. Probablemente hoy, en ese momento eso era lo último, ¿no? Pero hoy tú no anhelarías eso, porque hay algo mejor. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en el Evangelio, Cristo se vuelve lo mejor y hace que tus ídolos se derrumben. Por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos escuchar y recordar día a día, semana tras semana, lo que Cristo ha hecho, porque cuando Él se vuelve hermoso, eso es una catapila para derrumbar ídolos. Así que hermanos, gracias por la iglesia, gracias Señor por Cristo, y oramos para que el Espíritu de Dios nos convenza de nuestro pecado y nos haga volver a Cristo. Que Él, cuando Él sea lo más valioso en nuestro corazón, entonces podemos ver esos ídolos caer por ahí, destruidos. Vamos a orar.